Un placer estar acá. Como les explicaba Diego, voy a hablar unos 20-30 minutos y después, esto todavía es un trabajo que puedo modificar, ¿ah? Entonces, la retroalimentación que reciba es útil. Así que, por favor, no tengan miedo de destruir los argumentos respecto a los cuales estén en desacuerdo. Bueno, la pregunta que me hago tiene relación con si hay que abandonar o no la teoría del poder constituyente. Muchos autores han escrito sobre la teoría del poder constituyente en forma bastante crítica, pero la verdad es que no son muchos los que dan el paso siguiente. O sea, tenemos que abandonarla o no. Y parece ser que hay algo de la teoría que queremos rescatar o que la literatura trata de mantener. Y varios, creo, no se atreven a dar ese paso siguiente. Entonces, esta es la pregunta que creo que que la literatura debiera tomarse en serio a lo menos. Yo creo que debiéramos abandonarla, pero el llamado del paper es a tomarnos en serio la pregunta, ¿ya? Ahora, el primer punto es, ¿cuál es la versión de la teoría del poder constituyente que me interesa atacar? Porque si uno empieza a revisar la disciplina, uno se da cuenta con que hay varias versiones, tal vez hay tantas versiones como autores hay. Pero hay una versión que es la versión, yo diría, convencional, que es la versión que utilizan jueces y políticos, no expertos, que no son publicistas, pero que utilizan cuando están a puertas de un proceso constituyente. O sea, cuando el expresidente Castillo, por ejemplo, promovía la idea de hacer una asamblea constituyente, invoca la idea del poder constituyente. Cuando los jueces de la Corte Suprema en Venezuela invocaron la teoría del poder constituyente para permitir el establecimiento de una asamblea constituyente. Cuando Orbán en Hungría invoca la teoría del poder constituyente para decir que la constitución que el régimen de Fidel estaba promoviendo era parte de la... Esa es la teoría que a mí me interesa, la teoría que yo llamo convencional, que es una teoría menos sofisticada, es más simple, y se suele basar, por supuesto, en libros, en manuales, en lo que se transmite en la enseñanza jurídica, especialmente en el pregrado. Y que tiene su fuente, por supuesto, en Sieyès, en el modo como Schmitt leyó Sieyès. Nadie repara, ¿no?, en los problemas interpretativos que tuvo Schmitt cuando leyó a Sieyès. Y en una versión o interpretación moderna y democrática del trabajo de Schmitt, que se utiliza no, por supuesto, para justificar los poderes de emergencia que Hitler invocaba, sino que se utiliza para justificar la convocatoria a una asamblea constituyente. Entonces, hay algunas versiones alternativas que yo no ataco, no significa que las comparta, simplemente están fuera del ámbito de acción de este trabajo, como por ejemplo la teoría de Joel Colón Ríos sobre, que utiliza la matriz russoniana para explicar el poder constituyente y no la matriz de Sieyès, ¿no?, que es una matriz ideológica diferente. La que me interesa es la que nace con Sieyès y que hoy día se recoge en muchas partes. Es una teoría que a mí me parece muy importante porque sigue siendo muy popular en la academia y en la forma como estamos educando futuros abogados. Incluso en académicos más expertos uno puede ver rastros esenciales de la teoría. Si uno revisa el trabajo de Bokenforde o en la forma como Loeffler, por ejemplo, ha tratado de retratar la teoría hoy día, el trabajo de Dieter Grimm, de Antonio Negri, Andreas Calibas, entre varios otros. Casi todos ellos asumen que existe solamente una teoría monopólica y exclusiva para justificar la legitimidad de las constituciones, y esa es la teoría del poder constituyente. Hay algunos que son escépticos de la teoría del poder constituyente, pero la siguen aceptando, incluso con su escepticismo. Entre ellos, Sarah Oglopsy, por ejemplo, dice, mira, es una teoría que tiene problemas, pero tenemos que aceptarla porque es la única teoría que es capaz de dar legitimidad popular a las constituciones, y además hay un argumento pragmático para defenderla porque es una teoría que nos lleva a valorar más el poder del pueblo. Marta Schneck, por ejemplo, dice que esta teoría no funciona, salvo en un sentido conceptual. La restringe a lo conceptual y para justificar la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales. En un libro reciente, Giuseppe Martinico trata esta teoría como populista y ambigua, pero dice que las intenciones de la teoría son nobles, ¿no? Viene a rescatar un aspecto democrático que es relevante. En el último libro de Dixon y Landau se dice que la teoría es esencialmente democrática, pero ha sido abusada últimamente, ¿no?, en procesos constituyentes de los cuales ellos discrepan. Yo, aunque simpatizo con estas personas que son escépticas, yo voy un poco más allá. Yo no creo que la teoría haya sido abusada, yo creo que la teoría tiene elementos abusivos que son inherentes a ella. Y ella ha sido invocada en procesos constituyentes recientes, Orbán, Chávez, Maduro, Pinochet, Fujimori, Castillo, Morales, Correa. Uno puede verla, la teoría, como una forma de justificar
la promoción de un proceso constituyente que está en curso, incluso eliminando arreglos institucionales preestablecidos para restringir cómo ese proceso constituyente se va a dar. Los jueces también la usan, y la usan para habilitar estos procesos constituyentes removiendo límites o para poner límites a procesos de reforma constitucional, ya sea desde una perspectiva procedimental o sustantiva, y esto es lo que justifica la existencia de la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales. A veces la teoría del poder constituyente también se asocia a modos originalistas de entender la Constitución. Nos vamos a entender la Constitución de acuerdo a lo que el pueblo quería establecer cuando la Constitución se... y bueno, y ejemplos de esto hay muchos, no voy a ir en cada uno de ellos. Mi principal crítica consiste en que los objetivos de la teoría han fracasado. ¿Ya? Primero, hay que distinguir que los objetivos tienen dos dimensiones. Primero, una dimensión explicativa, descriptiva, tratan de explicar cómo los procesos constituyentes, procesos de reemplazo constitucional o de creación constitucional se dan. Y segundo, una perspectiva normativa que intentan justificar estos procesos de reemplazo o evaluarlos. Desde la primera dimensión fracasa, no proporciona las herramientas analíticas necesarias para entender las dinámicas que hacen que los procesos constituyentes se den o tengan lugar. Y segundo, yo argumento que desde la perspectiva normativa, las críticas normativas que la teoría del poder constituyente ha sufrido son tan fuertes que los redentores de la teoría no han logrado todavía redimirla. ¿Ya? Y voy a explicar por qué. Y además voy a agregar argumentos adicionales que consisten en que la manera de redimirla consiste en la construcción de un mito asociado a la soberanía popular que invisibiliza los problemas de justicia asociados al momento en que se crearon las constituciones, lo que obviamente trae consecuencias relevantes. ¿Ya? Y esto es lo que nos lleva a pensar de si tenemos que eliminarlas o no. Y además tenemos que considerar, alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? Aunque mi trabajo todavía no busca o no defiende una alternativa específica, porque necesitamos justificar las constituciones de alguna forma, sí tenemos que estar conscientes de que existen alternativas externas a la teoría del poder constituyente. El problema no es que esas alternativas sean más o menos plausibles, el problema es que la teoría del poder constituyente las excluye, se presenta como monopólica, como excluyente de ellas. Pero nosotros sabemos que las constituciones pueden ser legitimadas de distintas formas. Incluso constituciones que han sido impuestas han ganado legitimidad durante su ejercicio, como la ley fundamental de Bonn, la constitución de Kempo en Japón y varias otras. Y esto también nos lleva a pensar que las aplicaciones específicas de la teoría también tienen justificaciones alternativas, como la misma teoría de las reformas constitucionales inconstitucionales. ¿Ya? Mi argumento es complementario a argumentos como los que Kelsen y Tysenhaus y Arendt han levantado previamente, por ejemplo, al decir que la teoría del poder constituyente no explica o no justifica internamente la norma jurídica que vamos a evaluar. Y como teoría normativa no cumple con ese propósito. Pero mi argumento va por otro lado. Primero tenemos que entender que la teoría, cuando se utiliza como narrativa política, ha sido funcional a fines que son dañinos. Desestabilizan procesos constituyentes, asumen que solamente existe una fuente de legitimidad y por lo tanto le quitan crédito a otras fuentes de legitimidad, como podría ser la deliberación y la existencia de consenso. Incrementan los costos de transacción de aquellos constituyentes que están negociando, habilitan narrativas populistas y por lo tanto suben, como dirían los norteamericanos, los stakes en las negociaciones. Sirven para justificar la remoción de los controles al poder y para impedir narrativas que llamen a recoger algún nivel de continuidad institucional. Entonces, cuando tenemos cosas buenas que queremos rescatar, la teoría del poder constituyente no es funcional al argumento de mantener, ¿no? La teoría del poder constituyente se utiliza para desmantelar. Y como la teoría del poder constituyente es una teoría que es independiente del contenido de la Constitución, entonces no es capaz de entregarnos las herramientas analíticas necesarias para distinguir qué es lo que vamos a mantener de lo que vamos a desmantelar. Por supuesto, los redentores de la teoría han ofrecido correcciones, ¿ya? Pero voy a argumentar que estas correcciones no eliminan los riesgos del todo, que los parámetros normativos utilizados suelen basarse en una idealización romántica de los procesos constituyentes previos. Solamente podrían funcionar de manera retrospectiva, ¿ya? Pero entonces las Cortes no deben utilizarlo para habilitar procesos contingentes, ¿no? Y la narrativa política asociada a ellos pierde justificación. No hemos comprendido muy bien todavía los costos de construir estos mitos, y estos mitos existen en muchos países, aunque no necesariamente están asociados a la creación de la constitución formal, sí están asociados a los momentos fundacionales de los estados. Pero estos mitos no son históricamente precisos,
esconden elementos que hoy dividen, por ejemplo, el modo como los revolucionarios franceses incluso asesinaron a mujeres que levantaban la causa feminista en el momento de la fundación, o el modo como los norteamericanos justificaban la esclavitud en el momento de la fundación de Estados Unidos, son solamente algunos ejemplos. Implícitamente se aceptan postulados de manera crítica y se tratan de esconder estas cosas para la construcción del mundo. Pero hay una objeción adicional que nos tenemos que tomar en serio cuando examinamos la teoría del poder constituyente en un sentido práctico, y tiene que ver con la utilización de la paradoja que Elster plantea en su famoso artículo del año 95 publicado en la revista de Duke, donde Elster dice que la gran paradoja de los procesos constituyentes es que necesitamos condiciones para superar una crisis que no existen, ¿no? O sea, tenemos condiciones no ideales para que el proceso constituyente se dé. Y lo que explica la existencia de ese proceso constituyente es esa crisis y está asociado a esas condiciones ideales, pero no somos capaces de superarla, ¿no? Entonces se da una paradoja, porque necesitamos superar esas condiciones no ideales para corregir un problema generado por las mismas condiciones. Entonces hay un problema de circularidad, donde tenemos que entender que estas teorías nunca van a funcionar de manera ideal. Entonces aquí hay dos opciones, creo yo, para los redactores de la teoría del poder constituyente. La primera es asumir que estas condiciones ideales no tienen lugar. Y la segunda es asumir que estas condiciones ideales sí pueden tener lugar, y entonces la teoría funciona bien solamente en un sentido más abstracto y en un terreno del ideal. La primera alternativa, si la teoría no aplica, o sea, si las condiciones ideales no aplican, entonces perdón, si las condiciones ideales entonces sí aplican, entonces la teoría debe tener un ámbito reducido y funcionar solamente en ese terreno, pero no es el modo como los políticos o los jueces la utilizan. Normativamente, si existen condiciones ideales, entonces la justificación radical de la teoría, que es desmantelar estas instituciones sin distinguir los contenidos, entonces pierden fuerza. Porque si las condiciones ideales existen, entonces ¿por qué queremos modificar o reemplazar la Constitución en primer término? Si condiciones ideales de la democracia ya están en pie, por ejemplo, hay un poder judicial independiente, razonablemente imparcial, procesos electorales imparciales, suficiente competencia política, derechos fundamentales que se respetan, entonces ¿por qué queremos cambiar las constituciones? Invocar la teoría del poder constituyente en este escenario, entonces puede ser objetado desde una perspectiva normativa, a mi juicio, bastante persuasiva. ¿Ya? Y de hecho, invocar la teoría del poder constituyente en este escenario podría ser hasta peligroso. Pero si asumimos, por el contrario, que las condiciones no ideales aplican, entonces aquí los procesos electorales que podamos diseñar para hacer que el pueblo se exprese, ¿no? Que es parte del corazón de la teoría, entonces nunca van a funcionar de manera razonablemente bien. Y es cosa de mirar el modo como la representación política, sustantiva, ideológica, ha funcionado en procesos constituyentes recientes, como el caso de Islandia, como el caso de Chile, para ver que esas condiciones no ideales han terminado separando o la factibilidad del proyecto constitucional o la existencia de una alineación entre las preferencias ciudadanas y lo que estos órganos constituyentes querían hacer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que han dicho los redentores de la teoría? ¿Cómo tratan de salvar la teoría de las críticas, los redentores? Primero, se rechazan las visiones étnicas de la idea del pueblo. Uno podría asociar esto con la idea de Joseph Weiler y con otros. Pero aún así se necesitan otras visiones, ¿no? O sea, las visiones étnicas del pueblo son peligrosas, pueden conducir a visiones totalitarias, discriminatorias, etc. Pero igual la idea del pueblo necesita una visión, necesita una construcción. Y esa visión igual puede conducir a la idea de distinguir entre pobres versus elites, o entre nacionales versus extranjeros, entre otros. Lo que hace que esta idea igual se siga vinculando. O sea, no se supera la objeción de populismo solamente removiendo la visión étnica de la idea del pueblo. Y tampoco se supera la objeción de que no existe una voluntad unitaria en un pueblo que es heterogéneo hoy día, donde las preferencias son inestables, cambiantes y diversas, y queremos proteger esa diversidad. Otra forma de redimir la teoría viene dada por Bokenforde, que él asume que la teoría solamente debe utilizarse de manera retrospectiva para interpretar sucesos pasados, y solamente de forma normativa, para justificar procesos pasados, pero no para explicar procesos pasados. Entonces, de esa forma, Bokenforde puede salvar la objeción que uno podría hacer a la precisión histórica de la teoría, o a las pretensiones de utilizar la teoría para defender una agenda política contingente que no sabemos cómo va a terminar. Y esto tiene ventajas, ¿no? Porque permite distinguir revueltas de episodios de violencia que al final no van a ser aceptados, se abandona la pretensión empírica, etc.
Y esta corrección normalmente va acompañada además de la construcción de este mito al cual me refería antes. Vamos a entender al poder constituyente del pueblo como un mito pasado, que lo vamos a interpretar. Si uno mira el trabajo de Richard Kay o Peter Grimm, uno puede ver a tipos de cómo este mito se construye. Ahora, esto sigue teniendo el problema de que la teoría del poder constituyente va a ser históricamente poco precisa y va a forzar la idea de que existía una unidad en la decisión constituyente. Y esa unidad en la decisión constituyente es lo que puede conducir a una interpretación, a mi juicio, autoritaria. Además deja una mala lección, ¿no? O sea, entender la historia de esta forma deja una mala lección, porque implica asumir que la unidad artificial va a reemplazar a la idea genuina de pueblo que podamos tener. Y va a servir para legitimar constituciones que fueron hechas, como Rosalind Dixon podría decir hoy día, como soborno, ¿no? Donde yo te doy derechos a cambio de que tú autorices mi agenda de erosión democrática. Si uno mira los casos de Fiji, de Ecuador y varios otros más, uno puede ver que hay una cartilla de derechos especialmente recargada, donde se le entrega a la ciudadanía un conjunto de derechos que son deseables, que son bastante sexys y tentadores para ello, a cambio de erosionar las bases mismas del sistema democrático. Pero con esta visión, los sistemas de transparencia y de accountability normalmente pierden relevancia, ¿no? Entonces es una muy mala elección que queda. Y además termina invisibilizando problemas al momento del founding, que puede servir para legitimar injusticias que hoy no queremos justificar. Y esto puede tener implicancias también para las teorías de interpretación constitucional que tenemos, sobre todo para las teorías originalistas que utilizan y que invocan la tesis del poder constituyente, que son comunes en América Latina. Otra forma de redimir la teoría viene por el proceso de doble diferenciación, que algunos como Arato invocan o Bartlett invocan. Dice, esta forma de redimir dice que los órganos constituyentes que invocan la teoría no tienen un poder realmente absoluto, tienen discreción para definir el contenido de la Constitución, pero no pueden intervenir en el funcionamiento de otros órganos que funcionan de manera simultánea a este órgano constituyente. Entonces, de ese modo, el órgano constituyente está limitado en lo procedimental, pero tiene absoluta discreción para determinar cuál va a ser el contenido de la Constitución que va a proponer en definitiva, y así salvan la idea de que el poder constituyente sigue siendo absoluto. Hay una diferenciación. ¿Ya? Pero el problema de esta teoría es que utiliza, y que es una teoría bastante común hoy día, bastante defendida, tal vez la más defendida, es que se basa en una ficción formal que a mi juicio es inaceptable, y que es distinguir los poderes del órgano constituyente de forma temporal. Cuando en la práctica el órgano constituyente siempre va a poder amenazar la existencia de los denominados órganos constituidos al ofrecer contenidos que son incompatibles contra ellos. Por ejemplo, si yo veo que el Congreso está compitiendo en una lucha por el poder contra el órgano constituyente al respecto, en el modelo que no tiene la doble diferenciación, el órgano constituyente puede simplemente cerrarlo o revocar el mandato de algunos parlamentarios, etc. Pero en el modelo de la doble diferenciación, en teoría, no debiera poder hacer eso, pero en cambio puede proponer en el contenido, en la propuesta final, que ese Congreso se vuelva unicameral, por ejemplo, o que ese Congreso esté sometido a un sistema electoral diferente. O sea, puede amenazar los intereses de ese Congreso en el contenido, no necesariamente durante el proceso de creación de la nueva Constitución. Entonces la ficción se vuelve formal, se vuelve inaceptable, porque los efectos que puede tener este tipo de decisiones no son tan distintos. El otro motivo por el cual el problema de la doble diferenciación solamente funciona en la teoría y no en la práctica es que es vulnerable, porque depende del modo como los propios actores constituyentes autointerpreten sus poderes. Y justamente la lógica de la teoría del poder constituyente debiera permitirles a ellos, si es que le invocan, poder deshacerse de las condiciones procedimentales a las cuales ellos adhirieron al comienzo, ¿no? Pueden modificarlas en el camino, lo que de nuevo, como yo establecía antes, sube los costos de transacción existentes y hace que los stakes del proceso constituyente suban y se pueda convertir en un proceso de ganadores y perdedores. Entonces, al final del día, la doble diferenciación no elimina la competencia que puede existir entre el órgano constituyente y los órganos constituidos. Y tampoco elimina la supuesta jerarquía que puede existir entre ellos, porque esa jerarquía va a depender de las dinámicas políticas y de la autointerpretación que ellos tengan de sí mismos. Por el contrario, cuando nosotros tenemos narrativas del poder constituyente, incluso restringidas, ellas pueden seguir cumpliendo la utilidad de
y de atacar las condiciones procesalmente predecibles que hacen posible las negociaciones en el futuro. Si yo lo que hago es remover esas condiciones, entonces tengo menos incentivos para cooperar con el adversario y tengo más incentivos para imponer mis posiciones. Y lo que ocurre es que yo termino argumentando y agregando hacia las audiencias externas y agregando preferencias. Otra forma de redimir la teoría consiste en establecer límites procedimentales y sustantivos de otro tipo a los procesos constituyentes. Si uno revisa el trabajo de Richard Stacey, por ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo. Richard Stacey dice que, interpretando a Schmitt, dice que Schmitt tiene en su idea sobre el poder constituyente elementos liberales que no pueden deshacerse, porque es una contradicción la que tiene Schmitt. Y Stacey explica cómo esto debiera corregirse. O sea, debiéramos tener procesos constituyentes que procedimentalmente respeten los postulados del liberalismo político. ¿Es eso posible bajo el radar y la narrativa del poder constituyente? Yo creo que eso es difícil, ¿no? Esto funciona más como una receta prescriptiva de lo que hay que hacer hacia el futuro, pero siempre está mirando hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Y no supera la paradoja que había identificado al principio de las condiciones no ideales versus las condiciones ideales. ¿Por qué? Porque hace improbable el respeto de las condiciones predichas en condiciones no ideales, y en condiciones ideales arriesgan a volver trivial la teoría o abandonar el potencial radical de la misma, ¿no? En la misma, como no es capaz de distinguir contenidos, no es capaz de alejar esa potencia de radicalidad que tiene. Entonces, al final del día no eliminan el elemento desestabilizador. Cuando uno asocia esta teoría con límites sustantivos, uno podría decir que los resultados del proceso constituyente debieran sujetarse a estos postulados del constitucionalismo liberal. Uno puede citar el caso sudafricano con los acuerdos de Kempton Park y la decisión del Tribunal de la Corte Constitucional Sudafricana, como por ejemplo. No obstante, muchas veces esos límites sustantivos tienen problemas, porque son esencialmente controvertibles. Y muchas veces depende de cómo las cortes constitucionales el día de mañana los van a interpretar. Un buen ejemplo aquí tiene que ver con el modo como el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia interpretó los derechos políticos de Evo Morales en el caso del 2017, cuando eliminó la prohibición de reelección para que Evo Morales pudiera presentarse de nuevo, utilizando una argumentación originalista asociada al poder constituyente. Entonces ahí los límites sustantivos obviamente no tuvieron ningún efecto. Ya, obviamente esto también puede conducir al problema de las farsas constitucionales, ¿no? El problema de las sham constitutions, donde tenemos una constitución que aparenta ser muy linda, ¿no? Que tiene principios a los cuales podemos adherir todos, pero que en el proceso político no garantiza la competencia ni la sobrevivencia de las minorías políticas relevantes. Otra forma de atacar la idea de los límites sustantivos, no la doy yo, sino que la da George Duke en un muy buen artículo, donde él dice que si nosotros agregamos principios sustantivos a la teoría del poder constituyente, el principio legitimador de las constituciones deja de ser el poder constituyente y se transforma en esos principios sustantivos. Cuando esos principios sustantivos pueden ser defendibles por sí solos, ¿no? Si nosotros agregamos, por ejemplo, la idea de que la nueva constitución tiene que proteger la garantía contra la no discriminación, entonces, ¿qué es lo que cómo estamos justificando esa garantía? ¿Con alguna cláusula sobre igualdad o algún principio sobre igualdad genérico o con la teoría del poder constituyente? Lo que estamos haciendo en la práctica es legitimarla con principios sustantivos. Y por eso es que la teoría del poder constituyente estorba o puede estorbar esos principios sustantivos. Y es más, puede competir contra ellos debido a este claim que tiene la teoría del poder constituyente de ser exclusiva. Ahora, existen algunos usos limitados o restringidos de la teoría. El más importante es la teoría de la reforma constitucional e inconstitucional, ¿no? Si uno mira los casos de Uribe en Colombia, el 2010, donde la Corte Constitucional le dijo: Uribe, tú no puedes reelegirte para servir un tercer periodo. Uno puede ver como un buen ejemplo de qué modo esta teoría ha servido para consolidar una democracia relativamente competitiva, con problemas, pero por lo menos protegiendo la competencia política. Yo tengo tres objeciones a la doctrina de las reformas constitucionales e inconstitucionales en su versión, en la versión que utiliza la teoría del poder constituyente. La primera es que es arbitraria, la segunda es que es abusiva y la tercera es que es innecesaria. Primero, es arbitraria.
Es arbitraria porque ella ofrece estándares que son poco predecibles. Normalmente, los jueces tienen que identificar un aspecto esencial o una condición que ellos estiman esencial, un esqueleto de la Constitución, una regla básica, como dirían los indios, que está sujeta a controversia. O sea, no es razonable que personas de buena fe lleguen a conclusiones distintas. Entonces, puede conducir a resultados arbitrarios. ¿Por qué en algunos casos se estima que la prohibición de la reelección es esencial, como en Colombia, y en otros casos, como en Bolivia, se estima que no es algo esencial? De hecho, lo esencial era mantener el proyecto político de Evo Morales. Segundo, es arbitraria porque ella permite usos selectivos del originalismo, ¿no? Necesitamos entender qué es lo que los constituyentes querían hacer, qué tipo de democracia estaban construyendo, y muchas veces esas intenciones no son precisamente las versiones idealizadas que los jueces utilizan después. Hay constituciones que tienen orígenes autoritarios bastante claros, como la constitución chilena hoy día, que no darían espacio para este tipo de doctrina, bajo una perspectiva normativa. Y hay otras constituciones que, como la gran mayoría, que tienen orígenes mixtos. No es que sean completamente democráticos o completamente autoritarios, tienen componentes impuestos, componentes no impuestos, ¿no? Incluso la constitución norteamericana hecha por un grupo de hombres blancos dueños de tierra que además poseían esclavos y que originalmente protegían a la esclavitud bajo su propia constitución. Entonces, hay problemas asociados al originalismo, además, que han sido teorizados bastante y son bien conocidos. No tengo que ir a ellos, que incrementan el problema de arbitrariedad en el uso de esta teoría. La posibilidad de corregir estos problemas con cláusulas pétreas es una como opción bastante común. Varias constituciones dicen que hay cláusulas que no se pueden corregir. Pero si uno mira los trabajos recientes sobre cláusulas pétreas, como el libro de Eternity Clauses de Silvia Sutó, uno nota que los niveles de arbitrariedad no se reducen por la existencia de cláusulas pétreas, porque normalmente esas cláusulas pétreas están asociadas a conceptos que no tienen una determinación muy clara, como por ejemplo la existencia de una república, etc. Mi segunda crítica, por supuesto, decir que algo es arbitrario, que una cláusula es arbitraria, no es suficiente para decir que ella es negativa. Las constituciones están llenas de cláusulas que se pueden interpretar de forma arbitraria. Pero la teoría de las reformas constitucionales e inconstitucionales además puede ser abusiva, porque hay contenidos esenciales autoritarios en algunos casos, enclaves autoritarios, enclaves contramayoritarios, etc. Hay agencias de dirección democrática que pueden asociarse a ella. Y se puede asociar con versiones populistas, incluso étnicas de la idea del pueblo, que los políticos contingentes, al momento en que se genera el conflicto, pueden estar defendiendo. Y que si tienen capacidad para influir en las decisiones de los tribunales, como ocurre muchas veces, pueden terminar entonces instrumentalizando los tribunales de una manera que es self-defeating para la teoría democrática misma. Y además, si uno mira los casos buenos, ¿no? Como el caso colombiano, la reforma constitucional e inconstitucional, uno se da cuenta que es muy difícil, por ejemplo, hoy día en Colombia es muy difícil hacer modificaciones al Poder Judicial, justamente por la existencia de esta teoría. Entonces, esta teoría puede rigidizar las constituciones en niveles que al final del día pueden ser poco democráticos. Si los colombianos quisieran discutir hoy día, por ejemplo, si quieren tener un Congreso unicameral, no pueden hacerlo por la vía de la reforma constitucional. Entonces, esta teoría al final invita a que si uno quiere tener una agenda un poco más agresiva de reforma constitucional, uno tiene que usar canales que son mucho menos predecibles. Bueno, y finalmente, esta teoría es innecesaria porque existen alternativas mejores para justificarla. Y son alternativas mejores porque son más angostas, o sea, permiten justificar ciertas cosas y no otras, permiten distinguir mejor cuáles son aquellas cuestiones democráticas que queremos proteger y cuáles no. Una de ellas tiene que ver con el Minimum Core of Democracy, que hay un trabajo del 2015 de Dixon y Landau que defiende esta tesis. Otra alternativa podría ser el artículo de Carlos Bernal. Carlos Bernal es escéptico de la teoría de la reforma constitucional y constitucional, pero la acepta de forma contextualizada para casos de hiperpresidencialismo, donde los controles al poder se vuelvan irrelevantes, como fue el caso colombiano. Entonces defiende la teoría para la aplicación de ese caso, ¿no? La segunda reelección de Uribe, pero no para otro caso. También hay otras teorías que a mí me convencen menos, pero que existen como alternativas, como la teoría del desmembramiento de Albert, que tiene otros problemas, y las teorías de la tradición burkeana que ha defendido Jacobson, que también tiene otros puntos. Otros redentores de la teoría han tratado de dar una versión reflexiva o dialógica de la teoría. Dicen que el pueblo no se manifiesta de forma instantánea, sino que el pueblo se manifiesta de una forma dialogante con las instituciones. Esto hay que verlo como un proceso histórico. Y utilizan la teoría del poder constituyente al final de forma retrospectiva para ver cómo el pueblo logró manifestarse en la construcción de esos canales institucionales. Los principales autores aquí son Hans Lindahl y Martin Löfling. Son teorías que hoy día son muy populares. Y estas teorías
que se usan de forma básicamente normativa hacia el pasado, de manera retrospectiva, pretende no abandonar la idea del pueblo, sino que ver a la idea del pueblo como un proceso en construcción y en diálogo con estas instituciones. Ahora, esta teoría no ofrece categorías analíticas para entender de qué modo estos procesos pueden al mismo tiempo caer en conductas abusivas o en comportamientos oportunistas que desestabilicen a esas instituciones. Pero es importante tener presente que Lindahl y Loughlin, cuando defienden esta tesis, lo que hacen es atacar es responder a un argumento bien preciso. Primero, el argumento de la paradoja del poder constituyente, ¿no? Esta idea de que el pueblo no se puede construir sin tener poderes constituidos ex ante. Ellos tratan de contestar esta paradoja, una paradoja muy antigua, ¿no? Y segundo, ellos tratan de responder el argumento de los normativistas, Kelsen, Dysenhaus y un par más, diciendo que ellos ofrecen una visión interna de legitimación del derecho, cuando la teoría del poder constituyente trae algo externo a la justificación del derecho, que es importante tener presente. No obstante, esta teoría sigue pareciendo algo vaga, no tiene muchos casos de estudio que nos permitan identificar cómo ella puede operar. Y yo creo que hay dos formas de interpretarla. Una versión expansiva, ¿no? Donde todas las constituciones al final fueron un día contra las instituciones y el pueblo. Esta versión expansiva a mí me parece que es trivial, porque toda constitución puede caber dentro de esta teoría. Entonces, bastante poco lo que esta teoría puede aportar. Es más, puede incrementar los riesgos del mito que estamos construyendo sobre la idea del pueblo. Y después hay una versión angosta de la teoría. Esta versión angosta de la teoría debiera distinguir qué es lo que cabe respecto de qué es lo que no, pero es ahí donde los autores todavía no han hecho, creo yo, un trabajo suficientemente preciso para indicarnos de qué modo operar. Al final del día, yo creo que cualquier versión que utilicemos, conocida hoy, no supera los ataques normativos basados en la idea del populismo y la idealización de la teoría. Y no es claro cómo va a funcionar en condiciones no ideales. Ninguna de las teorías de los redentores que he citado corrige los problemas explicativos de la teoría, sino que se enfocan en corregir los problemas normativos, pero ninguna anula completamente los riesgos de las justificaciones normativas. Yo creo que para el futuro, la teorización sobre el cómo se hacen las constituciones no deberá mezclarse con el cómo justificar las constituciones. Tenemos que buscar teorías normativas más específicas y focalizadas al problema que nos interesa resolver. El problema de la teoría del poder constituyente es que intenta entregar algo que es normativo y descriptivo de forma simultánea, sin entregarnos las categorías analíticas necesarias para responder a ambas. Y la legitimidad de las constituciones debiera asumir una visión de largo plazo. Y asumir una visión de largo plazo implica una cierta independencia de las generaciones que dictaron esa constitución. Y por lo tanto la teoría del poder constituyente también fracasa en esa parte. Y al excluir otras fuentes de legitimidad, entonces además suele ir en contra de las alternativas que podamos tener. Eso. Muchas gracias.